Faría la primer vicepresidencia de la Cámara de Representantes. Es un logro en defensa de la población afrocolombiana y es un logro que va a obtener Astrid Sánchez, congresista. Y también ella nos va a hablar sobre un proyecto de ley que ya pasó la aprobación por la Cámara de Representantes y ahora va para el Senado, y es un proyecto de ley que habla precisamente, que busca abolir la pigmentocracia, es decir, la costumbre de negarle acceso laboral a las personas por su color de piel. Estamos con ella en este instante, congresista Astrid Sánchez. Muy buenos días, bienvenida a la UD Estéreo. Eh, Congresista, para habilitar el micrófono siempre nos ocurre. Bueno, aquí nos vamos acostumbrando a este tema de la virtualidad. Muy buenos días, qué alegría estar con ustedes, Camilo, Alfredo, Dani, Sonia, y de verdad que es una sorpresa para mí esta invitación que acepté con mucho entusiasmo. Esta es una oportunidad grandísima para nosotros darnos a conocer qué estamos haciendo, qué aporte estamos haciendo, para el crecimiento de nuestra gente, nuestro territorio. Bueno, y aquí estoy. Bueno, muy bien, qué rico, porque vamos a hablar sobre estas noticias que usted nos trae, que son muy positivas, pero antes de continuar con la entrevista, si podemos de pronto bajar un poquito la cámara para que nos podamos ver mejor. Muy bien, muchísimas gracias, representante. Bueno, iniciemos primero con ese proyecto de ley que ya pasó un trámite, sigue otro, va por buen camino, y es una palabra que quizás es desconocida para muchos, la pigmentocracia. Así es. Tuvimos la oportunidad de presentar el proyecto 224 de 2019 en la Cámara de Representantes. Es una certificación étnico-empresarial. Esta certificación consiste en que el Ministerio del Trabajo expide una certificación a unos empresarios que participen, en alguna convocatoria, licitación, etcétera, y que esas empresas, tengan, un grupo étnico en esas empresas más o menos el 10%, y de ahí tienen unas ventajas sobre los que no lo tengan. El Ministerio de Hacienda, de Trabajo y Planeación Nacional reglamentarían cuáles serían exclusivamente, esas ventajas para esas empresas. Este es un proyecto bastante importante porque vamos a querer impactar positivamente, a reducir en algo el tema de la pobreza, en algo el tema, del alto índice de desempleo que se enmarca mucho en nuestros territorios, y que la verdad es que nosotros, como tú dijiste, podemos decir que vamos a acabar con la pigmentocracia, que consiste, en la discriminación, por nuestro color de piel. El obstáculo, el acceso que nosotros tenemos, en ese campo para efectos de acceder laboralmente, y que nosotros lo podemos ver, en las cifras de la ANDI del 2019, donde nos dice que, las personas o los profesionales, de color de piel blanca, es el 62%, de los cargos directivos, es el 44% para los mestizos, el 6% para los afros, el 1% para los indígenas. Entonces nosotros vemos que sí son cifras reales, que los afros, estos grupos étnicos no tienen acceso. Cuando hablamos, de los cargos a nivel medio, vemos la cifra igual. Para las personas de piel blanca, tenemos el 50%, para los mestizos el 30%, para los afros se reduce al 3% y para los indígenas 0%. Entonces, que es una realidad y que nosotros consideramos que primero, fue aprobado en plenaria de la Cámara. Ahora en nuestra nueva legislatura pasa a Senado, que estamos muy seguros, nos va a ir muy bien, porque es un proyecto que necesita el país. Es un proyecto que nosotros vamos a hablar de inclusión, es un proyecto que nosotros hablamos de igualdad, y que nosotros tenemos que acabar con esa pigmentocracia que hay en el país, que lo heredamos de los españoles, donde hacían esa discriminación, por el color de piel de los afros, los negros. Hay muchos autores que hablan, de ese poder
entre, digamos, pic, que es la piel, y cracia, que es, digamos, poder. O sea, que cómo se contraponen, digamos, esas dos palabras, y que siempre pensamos y vemos que las personas de un nivel, por el color de piel, están, digamos, por encima de las personas que estamos hablando de afros, indígenas. Es muy importante también nosotros en este tema de la pimentocracia traerlo a colación porque, digamos, la ONU declaró, digamos, el decenio afro de 2015 a 2024. Tuve la oportunidad de estar en Bruselas representando al Parlamento, digamos, afro. Fui la mujer pues que estuvo allá en Bruselas y donde nosotros dábamos a conocer, porque era, digamos, el tema en Bruselas era cuál es el avance que ha tenido, digamos, este tema de la ONU, del decenio afro en el mundo. Entonces tuve la oportunidad de estar con varios parlamentarios del mundo y veíamos que el avance en Colombia es poco. Llegué con mucho entusiasmo de hacerle ver al gobierno la necesidad de colocar al día el tema afro. No lo hemos podido lograr porque, la ONU, ¿para qué declara, digamos, los decenios? Ustedes saben, en los temas de salud, de educación, en fin, para que haya un avance, digamos, en esos temas. Pensamos que ese decenio iba a ser fructífero en Colombia, iba a ser de avances mayores, y la verdad que no. Pero aquí estamos. Estos espacios, por ejemplo, son bastante importantes para que ustedes, como digamos, nos ayuden a difundir, digamos, este tema del decenio, que digamos, se puedan manejar temas de desarrollo para estos pueblos, de estos grupos étnicos, en especial los afros, y que es demasiado importante para nosotros el decenio afro en Colombia, pero que necesitamos esa voluntad política del Estado para que podamos avanzar y desarrollar. Este tema del proyecto es muy importante, porque este es un paso y es como el nacimiento, digamos, de esa visita que hice en Bruselas y venir a plasmarlo, digamos, en Colombia para esos avances. Ellos se quedaban aterrados porque nos decían que, digamos, en Colombia existe digamos, una ley que es digamos, la ley 70, donde se pudo lograr que hubiesen 2 espacios para afros. Ellos digamos, atendían de buena manera que existiera, digamos, esa ley, pero que nosotros decimos que falta, ¿no? Que falta avanzar, que falta lograr en Colombia, digamos, esa aceptación por nuestro color de piel, ese avance a la gente por su color de piel, que no sea un obstáculo ser negro, ser indígena, para uno lograr sus propósitos en desarrollos, no solamente, digamos, de territorio, sino desarrollos personales y profesionales. Doctora Astrid, un placer tenerla aquí. La saludamos pues aquí en la mesa de trabajo. Yo quiero saber qué estudios realizaron, buscaron su unidad de trabajo, usted misma, para empujar este tema. ¿Cómo lograron conseguir el apoyo político sobre este tema? ¿Por qué lo digo? Porque no podemos desconocer que en el país hay una discriminación, en el mismo Congreso hay una discriminación, porque si nos vamos un poquito hacia atrás, en las elecciones pasadas, la comunidad afro tiene unos cupos y terminaron siendo ocupados por blancos o por mestizos, no por comunidad raizal, afro. Entonces, quisiera saber cómo se hizo ese movimiento y adicional de otra pregunta es, si estamos preparados, los colombianos estamos preparados, tenemos la voluntad política y la voluntad social para darle el acceso laboral a las personas de color de piel, como usted lo plantea. Bueno, Alfredo, una pregunta bastante importante porque eso conlleva al mecanismo o la dinámica, digamos, en el Congreso. Cuando uno tiene una iniciativa, digamos, legislativa, tienes que buscar, digamos, el apoyo inicial, o sea, tú eres el autor, ¿no? Y entonces tú empiezas a buscar la voluntad de algunas personas que identifiques
que te pueden colaborar o te pueden apoyar. Primero, el apoyo, digamos, de los afro que están en el Congreso. Segundo, el apoyo de tu partido. Entonces, esa es la base principal para sacar ese proyecto adelante. Y empieza uno a mirar cuál es la empatía o simpatía que tiene con algunos otros parlamentarios. Entonces empieza uno, me excusan el mecanismo, ir puesto por puesto. Hola, mira, este es el proyecto tal, estamos interesados en esto, ¿me puedes acompañar? Claro que sí, tal cosa. Otro, tuve, digamos, en uno de la FARC, que me dijo que me apoyaba en uno, pues yo presenté en ese momento, iba a presentar 2 proyectos, uno de un tema de volver política de Estado, los créditos condonables del ICETEX. Eso es ley por parte para los indígenas, yo lo estoy buscando para los afro. Entonces me dice él, te firmo este y no te firmo este. Entonces tú consigues personas que son apáticas, obviamente, al proyecto que tú estás llevando. Entonces, cuando ya nosotros tenemos un número, lo que tú quieras, tú también lo puedes presentar solo porque crees que va a tener éxito, ¿no? Es un tema de interés, pero tú tienes toda la razón en el sentido de decir, como nosotros tenemos, digamos, ese tema de discriminación, etcétera, ¿sí será que es atractivo para el Congreso ese proyecto? Entonces, una vez, digamos, lo pude presentar, eso fue a la Comisión Séptima, y tuve la fortuna, tengo que decirlo, de conseguir el apoyo de esa Comisión Séptima. Porque uno a veces presenta el proyecto normal, pero eso se rebustece, se enriquece a través de los debates en las comisiones. Entonces, tú llevas una idea, pero cada uno de los parlamentarios le puede hacer proposiciones. O sea, que eso hace que el proyecto sea más interesante o tenga, digamos, el interés de los otros actores. Me explico, el interés del Ministerio de Trabajo, el interés del Ministerio de Hacienda, pero porque, digamos, lleva a ese beneficio común del tema que tú lleves. Por eso, digamos, el proyecto inicial iba con la idea de acabar con la pimentocracia, de los impactos que les estoy diciendo del tema de la pobreza, que es bastante importante en el país. Ahora se vuelve mucho más importante con el tema de la pandemia, vamos a tener más pobres, vamos a tener más gente desempleada. Entonces, en esa Comisión Séptima enriquecieron ese proyecto, lo mejoraron, y lo mejoraron con, digamos, las proposiciones. Entonces, sí necesitas la voluntad política de tus compañeros para que un proyecto de ley salga adelante. Y lo más importante es que en plenaria te lo voten. Y tuvimos la fortuna de que fue, digamos, unánime esa votación, porque tú puedes tener fracasos, digamos, en la presentación del proyecto, porque para unos no es viable, para otros... hay unos compañeros de Cali, casualmente del Valle, que me decía, ay, entonces ahora todo el mundo va a querer que se les apruebe una ley exclusivamente para ellos, ¿cierto? Ahí colocamos el ejemplo del proyecto de ley, de la ley, porque ya es ley de la República, lo de Klopatowski sobre el tema de los discapacitados, que empresas que vinculen, digamos, discapacitados tienen unos beneficios de exoneraciones de impuestos, etcétera, ¿cierto? Entonces, uno se consigue también con esos discursos o con esas trabas o con esos obstáculos que uno no sabe si es un buen consejo o es digamos, un concepto objetivo, o en realidad no quieren que eso sea favorable para los afro. Entonces hay mucha gente que te critica también la ley 70 y dicen, ay, es que hay igualdad, ¿y para qué necesitan una ley especial para los afros? Es que sí se necesita porque vemos la desigualdad que hay en el país y que nosotros necesitamos, digamos, proyectarnos y sentir el desarrollo en nuestros pueblos. Sí, representante, pues a eso iba yo. De alguna manera es muy interesante y muy pertinente pues esta ley que está cursando allí en el legislativo. Obviamente la idea es y que ustedes tengan incidir en el tema laboral, en el tema profesional, también en el emocional, que es muy importante. Pero qué diferencia, yo quiero que rápidamente y puntualmente, representante, me diga qué contiene esos puntos más importantes que contiene esta ley y la diferencia con la ley contra la discriminación. Bueno, la ley contra la discriminación, este es un tema, digamos, de tema netamente laboral, de acceso al trabajo,
¿cierto? Y que nosotros con esa ley de acceso al trabajo, ¿qué vamos a hacer? Mejorar la calidad de vida de las personas. Cuando tú tienes trabajo, tú mejoras el tema de salud, tú mejoras el tema de educación, porque puedes, digamos, como familia, como madre, como padre, etcétera, ayudar a tus hijos a que vayan a una buena universidad o que puedan tener una calidad, digamos, en su educación o en su tema, digamos, familiar, personal, etcétera. Y esta ley es diferente porque es netamente laboral. El tema de la ley de discriminación es porque, digamos, es penal, ¿cierto? Es las sanciones que se tienen exclusivamente cuando te discriminan, cuando te hacen estos actos de racismo. Entonces podemos mirar que existe, digamos, ese tema de diferencia. ¿Qué queremos? Es un tema, digamos, más positivo de acceder al tema de un trabajo, no al castigo porque te hacen la discriminación. Representante, con los muy buenos días. Es muy juicioso el estudio, como preguntaba Alfredo, que han hecho, digamos, para determinar cuáles son esos índices de vinculación laboral que tiene la población afro en el país, y pues de ahí, por supuesto, que nace este proyecto de ley. Pero no sé si contemplaron, y eso va mi pregunta, representante, contemplaron también, digamos, ese contraste en temas de formación, porque, claro, hay muchísima expectativa para que un departamento como el Chocó, por ejemplo, el Bajo Cauca, en Antioquia, el Cauca como tal, el departamento, todo ese Pacífico colombiano, pues tenga, por supuesto, esas garantías que tienen todos los colombianos y que tenemos todos los colombianos en general, pero también el tema de la formación preocupa mucho, porque queremos emplear, queremos que tengan, digamos, que tengamos acceso a cargos medios y cargos de alta dirección, pero también preocupa la formación, que no hay escuelas, no hay universidades, no hay institutos grandes. Entonces, ¿compararon esas tasas también, representante? Claro que sí. Camilo, gracias también porque eso me ayuda a poderles decir que en la ley las vinculaciones trae, digamos, en todos los tópicos, en todos los niveles. Vamos para emplear personas de nivel profesional, técnico, directivo, operativo y demás. Es decir, alguien también me preguntaba, es que tienen que vincularlo porque es negro. No, es que allí a ti no te van a vincular porque eres negro, a ti te van a vincular o vas a tener, digamos, esa oportunidad porque eres, por decir algo, doctor, magíster, especialista en tal cosa, eres técnico en tal cosa, porque cuando esa empresa no te va a vincular a una persona porque es negro, porque no se pueden, digamos, ¿cómo te bajar las calidades digamos, de la empresa de ningún sentido? Es emplear directamente a las personas que se requieran. Entonces nosotros vamos a tener este personal. Tú escoges dentro de tu baraja personal negro o afro, indígena o racial, digamos, pero porque tiene sus calidades profesionales como tal. Y frente al otro tópico que me hablabas, de que como nosotros tenemos carencias, dificultades o debilidades en el tema educativo en esos territorios, también cómo haríamos para que esas personas puedan tener acceso, digamos, a ese empleo. Nosotros, no sé si has visto que muchas personas afro salen de su territorio a estudiar. Y hemos visto cómo nosotros tenemos demasiadas personas a nivel profesional de color, indígenas, que han ido, no tan, digamos, en un número muy grande, pero sí han ido teniendo acceso, digamos, a la educación. Tenemos, digamos, una ventaja principalmente porque los conozco más, a los afro les gusta mucho un tema de educación. Y los temas, digamos, en los territorios afro hay mucha gente maestra, profesores, ¿ya? Y eso hace, digamos, que la gente le guste estudiar. Ustedes hacen un estudio, digamos, un barrido y ven cómo la gente afro estudia con todas las carencias que tienen, digamos, de acceso a la educación. Más que todo, digamos, al acceso a la educación superior, porque en nuestro territorio la mayoría, digamos, de personas están en la zona rural,
¿ya? Pero les fascina estudiar, les gusta mucho salir, digamos, a buscar ese, ¿cómo se llama? Ese nuevo, ese aire, digamos, de desarrollo, de progresar. O sea, tú tienes toda la razón. Tenemos obstáculos en el tema de acceso a la educación, pero que eso no es, digamos, óbice para que no podamos tener la aplicación efectiva de la ley. A propósito de esa ocupación, de ese reconocimiento y de una manera también muy rápida, porque ya congresistas nos quedan 7 minutos de sesión de sala, entonces vamos ya rápido. Es primera vez en la historia política que una mujer chocuana ocuparía la primera vicepresidencia de la Cámara de Representantes. Cuéntenos al respecto. Bueno, estamos muy complacidos de llegar a esa primera vicepresidencia. Seríamos la primera negra de llegar a esa dignidad en la mesa directiva de la Cámara de Representantes. Esperamos, digamos, esto fui escogida por el partido de la U, quien hace la postulación para las otras bancadas, y pues esperamos trabajar con decoro y trabajar, digamos, tener esa voz frente a los territorios que no tienen voz, esos territorios que hablamos de la Colombia profunda. Queremos, digamos, tratar de temas de la mujer, queremos resaltar el tema de los grupos étnicos para pensar en un país más igualitario, y para pensar también en un país con paz, porque si nosotros, digamos, respetamos los derechos de los demás, cuando hablamos de inclusión, pues tenemos unas personas más sensibles y más, digamos, dispuestas hacia respetar el derecho del otro, y entonces en eso conseguimos paz. Entonces, pues, digamos, direccionar mi palomita, como uno dice, de ese año en esa vicepresidencia, resaltando el tema de inclusión, el tema de la mujer, el tema de los grupos étnicos y el tema de los territorios que necesitan tanto de una voz que pueda hablar por ellos. Es decir, que estamos atentos a esa elección. Bueno, hay que hacer, como uno dice, barra para que todo salga bien. Yo sé que va a salir bien porque cuando tú inicias la legislatura, hacen los compromisos para las diferentes mesas directivas. Hasta ahora estamos viendo que están respetando esos compromisos, entonces muy seguramente el 20 de julio usted me van a ver posesionada como la primera mujer vicepresidenta de la Cámara de Representantes, y como les digo, allá a la orden, y a ustedes de verdad muy agradecidos por este espacio maravilloso, bastante interesante, y que pues, les interesó el tema de la pigmentocracia, que vamos a acabar con esa discriminación por el tema de color de piel. Antes de despedir la representante, ¿usted dónde se encuentra ahorita? Y se lo pregunto porque pues hay una serie de controversia con respecto a aquellos congresistas que quieren hacer presencial esta instalación del Congreso de la República. La oposición es la que quiere ir, hay otros que no quieren ir, obviamente por esta emergencia sanitaria. ¿Dónde se encuentra y usted cuál es la opción que prefiere, presencial o virtual la instalación? Bueno, yo estoy en Bogotá. Es un tema bastante complejo. Es un tema que uno no sabe qué opinar. Me excusan por qué. Porque nosotros es preferible, digamos, un congreso presencial. Hablábamos de las debilidades digamos, de las sesiones virtuales, porque un control político no fue como tan de buenos resultados, ¿cierto? Pero el tema de la salud está bastante delicado. Esta pandemia nos tiene, sin exagerarles, yo vivo como paranoica, que me duele aquí, me duele allá, no sé dónde me duele, nerviosa, cuándo me voy a contagiar, quién me va a contagiar. Entonces es un tema de verdad un poco delicado. Y sería uno, digamos, responsable, porque qué tal que uno diga presencial, o pues, las directivas digan presencial y salgan contagiados. Pero que se necesita el Congreso presencial, hay que hacerlo. La instalación tenía que hacerse presencial por el efecto del voto secreto. Hasta ayer estaban haciendo los ensayos técnicos de cómo se hacía la votación virtual. Otros opinaban que si no se implementaba, digamos, ese sistema,
se hiciera la votación por papeleta en cada una de las principales ciudades, digamos en papeleta en una urna. Más tarde creo que nos van a notificar, en fin, cuál es digamos, la postura en que quedó para la instalación del Congreso. Pero pues yo preferiría, digamos, un Congreso, digamos, mixto, como uno dice, de semipresencial, porque se necesita a alguien, digamos, que dirija. Y a veces este sistema falla y tú estás, digamos, cuando tú estás en las sesiones, ves que alguien se desconectó por falla en cualquier lado. Entonces, semipresencial para mí sería un poquito más garantista para efectos de las sesiones del Congreso. Bueno, entonces estaremos muy atentos sobre qué pasará con esa presencialidad en el Congreso y también muy atentos si es elegida vicepresidenta de la Cámara de Representantes, congresista Astrid Sánchez del partido de la UD. Muchas gracias por estar en la UD Estéreo. A ustedes, muchas gracias. De verdad que es un espacio bastante enriquecedor y me fascinó porque uno hablar de lo que le gusta, o sea, está uno, como uno dice, en su salsa, entonces es muy bueno y que conozcan lo de la pigmentocracia, o sea, que ustedes también a practicar y ver cómo vamos a reducir o cómo vamos a eliminar la pigmentocracia en Colombia. Muchísimas gracias por estar con la UD Estéreo, congresista Astrid Sánchez. Bueno, estaremos muy pendientes del desarrollo, obviamente, de esta ley que se está impulsando.